y a dormir. Si bien todos alguna vez vimos los Teletubbies, ya sea de forma casual o por diversión, este programa encerraba algo más allá de nuestra comprensión, que aunque es difícil de explicar no es imposible, nos ocultaron muchas cosas con la realidad o ficción de este programa, pero todo en verdad comenzó con un extraño asesinato. Litzen Flurry, una niña de 4 que desapareció un día, y encontraron su cadáver al siguiente. Liz andaba por las calles de Londres, en esos tiempos donde todo era tranquilo y calmado, nada malo le pasaba a los niños al caminar solos por la calle, pero un evento muy siniestro cambiaría todo eso. La niña iba de camino al jardín de niños, cantando una pegajosa tonada con sus leves y susurrantes labios. Era tan alegre para ella ir a ver a sus amiguitos cada mañana y jugar con ellos, pero algo diferente tenía ese día. Aunque había sol, el aire era gélido y aunque caminaba rápido el tiempo pasaba lento. Al llegar al parque que debía cruzar todos los días para llegar a su escuela, vio a 4 personitas de colores jugar y reír en medio del parque. En ese momento ella olvidó que debía ir a su escuela y quiso ver más de cerca esos seres tan divertidos, pero mientras ella se acercaba más, estos se alejaban más también, esto hasta llegar hasta una casita. Ella vio como ellos entraron saltando y carcajeando. Liz sintió más curiosidad aún y lentamente entró en aquella casita, cerró la puerta con cuidado y buscó ver a los hombrecitos, pero solo encontró silencio. Se podía hasta palpar el silencio en el aire. Dio un par de pasos y de la nada escuchó algo, era como el sonido de un televisor sin señal. Dio 2 pasos más y vio a 3 de los hombrecitos durmiendo, pero faltaba el de color amarillo. Miró a los lados y no vio a nadie, pero aún no identificaba de dónde venía ese sonido. De él se estaba escondiendo solo para que ella lo encontrara, pero nada. Avanzó hasta llegar a una de las ventanas y vio que afuera todo era diferente. Ya no habían casas a los costados y estaba cubierta por un hermoso cielo, pero ya no había sol. Eso le pareció extraño. En ese momento recordó que ya debía estar en la escuela, así que dio media vuelta para salir e irse a estudiar. Pasó frente a un cuarto oscuro y se detuvo. Ahí estaba él, ese hombrecito que faltaba, y de ahí venía ese sonido de televisor. Este hombrecito amarillo tenía un televisor en la parte de su abdomen y se veía solo un fondo blanco con puntitos negros y grises, sin ninguna imagen visible, y se le oía hablar solo. Lala no quiere crecer, no quiere crecer como sus hermanos. Lala no quiere crecer como ellos. Liz sintió un hormigueo por su espalda que le decía que debía salir de ahí. Siguió avanzando buscando la puerta por la cual había entrado, pero algo no estaba bien. Un silencio profundo se volvió a sentir en el ambiente. Ya no estaban los 3 hombrecitos durmiendo, ya no se oía el televisor encendido y tampoco encontraba la puerta que buscaba. ¿Qué había pasado? Sintió un nudo en garganta anticipándole que algo malo ocurriría. Se oyó el sonido de una taza romperse, pasos acercándose, murmullos entendiéndose, hasta el sonido del viento ondeando las flores. Litzen no podía aguantar las lágrimas y el temor que esto le causaba. Solo pensaba en su mamá y en que no debió desviarse de su camino. Liz empezó a llorar, y un Quiero a mi mami. se desvaneció en el aire, y 4 siluetas oscuras aparecieron. Liz se tapó la boca. Ellos se dirigían cerca de donde estaba ella, con unos símbolos extraños encima de la cabeza y con voces parecidas a las de un bebé. Venían hablando sobre que uno de ellos no podía dormir. El de color amarillo decía: Lala no quiere dormir, extraña el sol. Lala quiere el sol de vuelta. A lo que el de color verde dijo: Dipsy también lo extraña, pero Dipsy ya duerme, todos ya dormimos, ¿por qué tú no? Es que si Lala duerme sin antes ver el sol, crecerá y dejará de ser como es. Si Lala no quiere crecer. Y mientras ellos hablaban, Liz escuchaba en una oscura esquina de la casa, pero al intentar caminar y seguir buscando la puerta para salir de ahí hizo demasiado ruido. Ellos se quedaron en silencio, no se oían pasos, no se oían las voces. Sintió como se le secaba la garganta y una gota de sudor frío recorrió su mejilla. Dio 2 pasos más, miró hacia el frente y ahí estaban ellos. Tenían sonrisas de lado a lado, con ojos fijos en ella. El de color morado dijo: Ella nos servirá, haremos un sol con su cráneo. Sí, su sonrisa nos volverá a dar juventud eterna, con el amanecer de cada día. Respondió el de color rojo.
Litz sentía como su corazón palpitaba cada vez más rápido, su respiración se agitaba aún más, y sin pensarlo dio media vuelta y empezó a correr. Ellos empezaron a seguirla, ella no sabía bien lo que hacía, solo sabía que debía salir de ahí. Buscó una salida, pero no encontraba ninguna. Continuó corriendo hasta que encontró una ventana semiabierta, saltó por ella y logró salir de ahí. Ellos la seguían como con hambre de ella, rompieron el vidrio de la ventana y siguieron tras ella. Litz sentía como sus pequeñas fuerzas se iban debilitando, ya no podía más, y de un momento a otro, se desmayó y cayó por una colina. Segundos después abrió los ojos levemente, vio como el color amarillo la jalaba de sus pequeños pies de vuelta a la casa. Él giró a verla, ella vio sus ojos rojos de los cuales brotaban sangre de tanto tiempo sin dormir. Su pequeño cuerpo no resistió más y se dejó caer en un profundo sueño, solo llegó a oír unas pocas palabras. Ella no saldrá de aquí, no saldrá de aquí con vida. Al día siguiente encontraron el cuerpo de la pequeña Litz sin cabeza. Tú conoces a Litz, tú la viste, pero aunque estaba muerta, siempre se mostró como un sol, y nunca te negó una sonrisa. Ahora la segunda creepypasta se titula El control mental en los niños. Empezó como un rumor, algo que no creí que fueran a ser las cadenas televisivas de caricaturas. Todo empezó cuando yo decidí buscar el sueño americano, y buscando trabajo me contrataron primero en Cartoon Network. Era como el chico del café de ahí, era el que no tenía ni voz ni voto, lo mejor que hacía era preguntar qué tipo de café quería y si quería azúcar. Acepté ese trabajo porque era mejor que nada. Poco después de que muriera William Denby Lana, cofundador de Hanna-Barbera, el dueño de Time Warner, fue a hablar con los caricaturistas de la nueva generación. Se encontraban Maxwell Atoms, Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, Steven T. Seagle y Danny Antonucci, entre otros muy conocidos por sus obras. Como sé todo eso bueno, alguien les tiene que servir el café en la junta. Mientras servía el café a todos los presentes, el director empezó a hablar. Todo lo que se comenta aquí se queda, lo dijo en inglés. No era muy buen traductor, pero lo poco que logré traducir fue escalofriante. Sus palabras fueron claras, esto ya no se trataba un capricho de los dueños de la compañía, sino del gobierno de Estados Unidos. Por lo que entendí, lo amenazaron con quitarle la empresa, si no hacía lo que ellos decían. Querían que a la muerte de uno de los mejores dibujantes, se empezara una nueva época en las caricaturas, y más que nada en los canales para los países latinoamericanos. La cuestión era fácil, solamente hacer más tontas las caricaturas, con una historia menos compleja y mensajes subliminales, con carácter sexual y racista, para obligar a los niños no pensar y poco a poco lavarles el cerebro. Supongo que no pensaron que estaba escuchando lo que él decía o que no entendía bien lo que decían. Lo tomé sin importancia y pasó 2 años cuando me ofrecieron por una cadena conocida llamada Nickelodeon un puesto de conserje. No lo pensé ni 2 veces y me cambié dejando atrás aquella cadena. Al pasarme a Nickelodeon, barriendo escuchaba cómo regañaban a Stephen Hillenburg por no ponerle los suficientes mensajes subliminales a la película de Bob Esponja. El incomodado, gritó enojado que se iba a quitar apenas se termine de hacer la película. Seguí barriendo, como siempre no le tomé importancia, hasta que proyectaron la película. Como trabajador de ahí puedes ver las cosas antes que todos. Quedé impactado. Desde el comienzo se veía a Patricio, desnudo, con una bandera atravesada en su trasero, y en el final a Patricio vestido como una ramera con sus pies largos y con medias. Pensé por un momento, eso no lo pueden ver los niños. Pero Stephen Hillenburg no fue tonto, traía un mensaje. La película, más allá de divertir a los espectadores, les daba el aviso de que la era del control mental de los niños estaba empezando. Plantón era el gobierno de Estados Unidos, Patricio el producto de las televisoras, una sociedad decaída y confundida, los peces con el cubo en la cabeza, los niños que no pensaban por sí solos y Bob Esponja, el que trataba de combatir todo esto. Aunque sentía miedo como se vio en la película, venía representando nada menos que a Stephen Hillenburg. Me empecé a preocupar, pero ¿qué más podía hacer alguien que ni le hacían caso y a veces se burlaban de mí por tener una cultura diferente? Después de eso, pasó un tiempo, estudié diseño gráfico, fue un curso rápido pero aprendí algo, y hice mis primeras animaciones y las presenté a la cadena Disney. Les gustó mi trabajo y me contrataron como auxiliar de los dibujantes de esa cadena.
Cuando me pasé apenas estaban haciéndole mejoras a Fox Kids, que Disney decidió cambiarlo a Jetix, pero junto con ese nombre vinieron caricaturas, unas sin sentido alguno, otras simplemente basura, una burla para los televidentes. Hablando con un dibujante, le pregunté, si es su cadena ¿por qué no le ponen caricaturas creadas por ustedes? A lo que me respondió que los jefes tenían planes siniestros con Jetix, según él no lo compraron porque lo necesitaban, porque más rica no puede ser la compañía, sino que empezarían ahí pasar las caricaturas con temas, más para adultos que para niños, para que el verdadero canal de Disney siguiera con su misma programación y no se sospechara nada. Lo más temible me dijo es que en Latinoamérica, canales de cadena nacionales iban a pasar como caricaturas las más feas, con los peores mensajes y un trabajador no podía hacer nada contra algo que ni su propio jefe podía controlar. También me dijo que, los canales de caricatura trataban de quitar al anime tanto de su país como en los otros, dándoles la peor fama de ser los más agresivos, pero no más que lo que están pasando ahorita por la televisión pero un poco más escondido. Al saber todo, no quise seguir trabajando para compañías que están lavándole el cerebro a los niños, así que decidí regresar a mi país. En tan pocos años que me había ido fue terrible lo que encontré, los niños se pasaban horas frente al televisor, ya no salían a jugar a la calle como en mi época por ver esa caja parlante, las personas se dejaban manipular por lo que decía aquel aparato y sin ofender a nadie, parecía que cada generación era más estúpida, podría decir que lo único que sabían era lo que había pasado en cada capítulo de las caricaturas con detalle, pero al preguntarles sobre su día en la escuela con trabajo, recordaban que fueron aunque allá pasan 7 horas y 5 veces a la semana. Esto es serio, Estados Unidos ya nos va a dominar poco a poco y nos está atacando por donde menos creímos. Las caricaturas. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.